103 sicarios neutralizados. Un líder regional abatido. 1.200 elementos militares desplegados. Del martes 9 al jueves 11 de enero, la zona metropolitana de Celaya quedó bajo cerco militar completo cuando las Fuerzas Especiales Murciélagos ejecutaron uno de los operativos más devastadores contra el Cártel Jalisco Nueva Generación en la historia de Guanajuato, eliminando la célula completa de Ricardo "El Tigre" Campos, el comandante regional que controlaba el narcomenudeo, extorsión y homicidios en 6 municipios del Bajío. Mientras las familias de Celaya escuchaban ráfagas de fusil que no cesaban durante horas, los murciélagos coordinaban desde el aire una ofensiva diseñada para no dejar escapatoria, retenes en todas las salidas carreteras, sobrevuelos con drones térmicos identificando movimientos y equipos de asalto entrando simultáneamente a 17 casas de seguridad donde la estructura del CJNG intentaba reagruparse. El Tigre fue localizado en una vivienda fortificada en la colonia Los Murales, atrincherado con 20 sicarios y suficiente armamento para resistir días. Resistió 4 horas. Después cayó abatido junto con toda su guardia personal. Esto no fue un enfrentamiento aislado que terminó con la muerte del líder. Fue el desmantelamiento completo de una estructura criminal que había convertido a Celaya en una de las ciudades más violentas del país, operando con impunidad absoluta durante 2 años. Lo que los murciélagos descubrieron durante 3 días de cerco militar no es solo un arsenal de guerra o bases operativas del narco. Es la evidencia de cómo una célula del CJNG, con apenas 150 integrantes, puede paralizar una ciudad completa usando terror sistemático, convirtiendo colonias enteras en territorios bajo su control, donde la autoridad legítima simplemente no existía. Nos, inadesune, diciendados, en diciende lasune, y traleses y esiacados, apadatamento, en diciende lasune. Hoy vamos a analizar quién era el Tigre y cómo construyó la célula más violenta del CJNG en el Bajío. Vamos a desglosar cómo los murciélagos ejecutaron el cerco que no dejó escapatoria durante 72 horas continuas. Vamos a entender por qué fue necesario desplegar 1.200 elementos militares para desmantelar una estructura que las autoridades estatales no pudieron controlar durante años. Y vamos a hablar de lo que México necesita implementar para que ninguna ciudad vuelva a normalizar vivir bajo el terror de células del narco que operan como ejércitos de ocupación. Porque detrás de cada sicario neutralizado hay vecindarios que merecen recuperar la paz que les fue arrebatada. Ricardo Campos Sánchez, alias El Tigre, tenía 38 años cuando fue abatido el 11 de enero. No era un narcotraficante de primera generación. Era un sicario que había escalado posiciones dentro del CJNG mediante violencia metódica, lealtad absoluta a los comandantes superiores y una capacidad brutal para controlar territorios usando terror como herramienta de gobierno. Su historia criminal comenzó en 2015 en Jalisco, donde fue reclutado a los 27 años como halcón en Puerto Vallarta. Durante 3 años realizó labores de vigilancia básica, reportar movimientos policiales, identificar rivales, cobrar cuotas a negocios. Pero en 2018, cuando el CJNG comenzó su expansión agresiva hacia Guanajuato para disputarle territorio al cártel de Santa Rosa de Lima, el Tigre fue seleccionado para integrar grupos de choque que ingresarían al Bajío con una misión específica: eliminar competencia mediante violencia ejemplar. Adelmacín con el badel mental que abadel coder estudas al mentadel 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 mentades. Los primeros asesinatos atribuidos a El Tigre ocurrieron en Salamanca durante 2018 y 2019, ejecuciones de huachicoleros vinculados a Santa Rosa de Lima, ataques a negocios que se negaban a pagar extorsión, intimidación de familias enteras para desplazarlas de zonas estratégicas. Su método era consistente: violencia desproporcionada diseñada para generar terror que facilitara el control territorial. No solo mataba objetivos, exhibía cuerpos, dejaba mensajes, atacaba familias completas. Cada homicidio era un mensaje al resto de la población:
el CJNG estaba tomando control y la resistencia tenía consecuencias letales. En 2021, cuando el cártel de Santa Rosa de Lima fue prácticamente desmantelado tras la captura de su líder El Marro, el CJNG consolidó su dominio en Guanajuato. El Tigre fue ascendido a comandante regional con control sobre 6 municipios: Celaya, Villagrán, Cortázar, Salvatierra, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande. Su célula creció hasta 150 integrantes divididos en grupos especializados: sicarios de ataque, cobradores de extorsión, vendedores de narcomenudeo, halcones de vigilancia. El modelo de control territorial de El Tigre era sofisticado. Dividió Celaya en 12 zonas operativas, cada una bajo responsabilidad de un jefe de plaza que reportaba directamente a él. Cada jefe coordinaba entre 10 y 15 sicarios que vivían en casas de seguridad distribuidas estratégicamente en colonias populares: Residencial Celaya, Los Murales, Villas de la Hacienda, Villa Hermosa. Estas casas operaban como bases militares encubiertas desde donde se coordinaban homicidios, secuestros, extorsiones y venta de drogas. Maradosa, Portentes idos es unides, el tandos es unides unides ando, fortinidos es unides 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 unides. El sistema de extorsión era metódico y brutal. Cada negocio en las zonas controladas debía pagar cuota mensual, desde 2,000 pesos para tiendas de abarrotes hasta 50,000 pesos para restaurantes y bares. Quien se negaba recibía 3 advertencias: primero una llamada telefónica amenazante, luego un ataque con grafiti a su local, finalmente una balacera o incendio. Si aún así se resistía, era ejecutado. Durante 2024, al menos 47 comerciantes de Celaya fueron asesinados por negarse a pagar extorsión. El narcomenudeo operaba con eficiencia industrial. La célula de El Tigre distribuía aproximadamente 200 kilogramos de metanfetamina mensualmente en sus 6 municipios, además de cristal, cocaína y marihuana. La droga llegaba desde Jalisco en camionetas camufladas que circulaban por carreteras secundarias evitando retenes. Se almacenaba en bodegas clandestinas, se empacaba en dosis individuales en casas de seguridad donde trabajaban hasta 20 personas, y se distribuía mediante una red de 60 narcomenudistas que operaban en esquinas, escuelas y mercados. Pero lo que realmente caracterizaba a El Tigre era su capacidad para usar violencia como instrumento de comunicación. Entre enero y diciembre de 2024, su célula fue responsable de al menos 280 homicidios en la zona metropolitana de Celaya. No todos eran rivales o víctimas de extorsión. Muchos eran mensajes, policías municipales ejecutados para intimidar corporaciones, civiles asesinados en sus hogares para desplazar familias de zonas estratégicas, cuerpos desmembrados exhibidos en puentes para advertir a competidores. Las autoridades estatales de Guanajuato intentaron contener la violencia mediante operativos policiales esporádicos, pero la célula de El Tigre tenía infiltrados en corporaciones municipales que alertaban sobre operativos con horas de anticipación. Cada vez que la policía llegaba a una casa de seguridad, los sicarios ya habían evacuado. Cada vez que se planeaba un arresto de objetivos prioritarios, los comandantes del CJNG desaparecían de sus ubicaciones habituales. El sistema de corrupción era extenso. Documentos incautados posteriormente revelarían que El Tigre pagaba sobornos mensuales a al menos 40 policías municipales de Celaya, 15 agentes de la policía estatal y 3 funcionarios del ayuntamiento. Los montos variaban, desde 10,000 pesos mensuales para patrulleros que simplemente no reportaban actividad del CJNG, hasta 150,000 pesos para comandantes que proporcionaban información sobre operativos gubernamentales. Esta red de protección permitió a El Tigre operar con impunidad casi absoluta durante 3 años. Se movía libremente por Celaya en camionetas blindadas sin placas,
cenaba en restaurantes públicos rodeado de escoltas armados, realizaba reuniones con jefes de plaza en bares del centro de la ciudad. Las autoridades locales sabían quién era y dónde estaba, pero no podían tocarlo porque la corrupción atravesaba las instituciones completas. Para diciembre de 2025, Celaya tenía una tasa de homicidios de 87 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas de México. Las familias evitaban salir después de las 20 horas. Los comercios cerraban temprano. Las calles lucían desoladas. La ciudad vivía bajo toque de queda informal impuesto por el terror del CJNG. Los murciélagos comenzaron a investigar a El Tigre en noviembre de 2025 y decidieron que la única forma de recuperar Celaya era desmantelar la célula completa sin dejar sobrevivientes que pudieran reorganizarse. La operación contra El Tigre no podía ejecutarse con tácticas convencionales. Los intentos previos de autoridades estatales habían fracasado por 3 razones: filtración de información que permitía a los sicarios escapar antes de los operativos, falta de recursos para enfrentar células de 150 integrantes armados con fusiles de alto calibre, y ausencia de estrategia de contención territorial que evitara que los criminales simplemente se dispersaran hacia municipios vecinos. Los murciélagos diseñaron un protocolo diferente, cerco militar absoluto, que convertiría a Celaya en zona aislada durante 72 horas, sin información compartida con autoridades locales para eliminar riesgo de filtraciones, y despliegue masivo de 1,200 elementos entre murciélagos, Sedena, Guardia Nacional y Marina para superar numéricamente a los sicarios 10-1. La inteligencia previa comenzó el 15 de noviembre cuando drones Hermes 900 iniciaron sobrevuelos de reconocimiento sobre Celaya. Durante 8 semanas, los sistemas de vigilancia aérea mapearon cada movimiento de la célula de El Tigre. Identificaron las 17 casas de seguridad donde operaban los grupos de sicarios. Rastrearon las rutas que El Tigre usaba diariamente para moverse entre ubicaciones. Detectaron los patrones de vigilancia de los halcones que el CJNG mantenía en puntos estratégicos de la ciudad. Y documentaron los horarios exactos en que cada jefe de plaza se reportaba con el comandante regional, carros equidos de Erial Carre de Zuna Corracunidos de Ado Corresuna. Las comunicaciones de la célula también fueron interceptadas mediante autorización judicial. Los murciélagos intervinieron 14 teléfonos celulares de objetivos prioritarios, incluyendo el de El Tigre. Las conversaciones confirmaron que la estructura del CJNG en Celaya operaba con disciplina militar, reportes diarios de actividades, órdenes específicas para homicidios y extorsiones, coordinación logística para recibir cargamentos de drogas, pero también revelaron una vulnerabilidad crítica. El Tigre se reunía personalmente con sus 12 jefes de plaza cada martes y jueves en ubicaciones rotativas. El 5 de enero, la inteligencia confirmó que la próxima reunión de jefes sería el martes 9 de enero en una casa de seguridad de la colonia Los Murales. Era la oportunidad perfecta: golpear cuando la estructura completa estuviera reunida en un solo punto, maximizando el impacto del operativo y evitando que los comandantes pudieran coordinar una respuesta dispersa. El plan operativo se dividió en 5 fases ejecutadas simultáneamente. Fase 1. Aislamiento territorial. A las 4 horas del 9 de enero, 300 elementos de la Guardia Nacional establecerían retenes en las 18 salidas carreteras de Celaya. Ningún vehículo podría abandonar la ciudad sin inspección completa. El objetivo era crear una jaula invisible que impidiera a los sicarios escapar hacia Querétaro, Salamanca o San Miguel de Allende cuando comenzaran los enfrentamientos. Fase 2. Neutralización de comunicaciones. A las 5 horas, equipos de guerra electrónica bloquearían las frecuencias de radio que el CJNG usaba para coordinar actividades. Los sicarios quedarían comunicados solo mediante teléfonos celulares, cuyas torres habían sido intervenidas para permitir interceptación en tiempo real de todas las llamadas. Fase 3. Asalto simultáneo a casas de seguridad. A las 6 horas, 17 equipos de 8 murciélagos, cada uno entrarían simultáneamente a las 17 casas de seguridad identificadas. Los asaltos serían coordinados al segundo para evitar que sicarios en una ubicación alertaran a compañeros en otras.
Cada equipo llevaría órdenes de captura para los ocupantes y autorización para uso de fuerza letal en caso de resistencia armada. Fase 4. Captura de El Tigre. Un equipo especializado de 30 murciélagos asaltaría la casa de los murales donde El Tigre se reuniría con sus jefes de plaza. Este equipo incluía francotiradores, operadores de armas pesadas y negociadores entrenados para ofrecer rendición antes de usar fuerza letal. Pero las probabilidades de que El Tigre se rindiera eran mínimas. Su historial indicaba que preferiría morir combatiendo. Fase 5. Barrido de seguimiento. Durante las siguientes 48 horas, equipos móviles de murciélagos con apoyo de drones térmicos rastrearía a sicarios que hubieran escapado de las casas de seguridad o estuvieran dispersos por la ciudad. Cada objetivo identificado sería ubicado, rodeado y capturado o neutralizado. No habría tregua hasta desmantelar la célula completa. El 8 de enero a las 22 horas, los 1.200 elementos comenzaron a desplegarse. Viajaron en convoyes de vehículos sin marcas desde bases en Querétaro, León y San Luis Potosí. Ingresaron a Celaya por rutas separadas para no generar alarma. Se posicionaron en puntos de concentración perimetrales esperando la señal de inicio. Los comandantes verificaron comunicaciones encriptadas, revisaron equipos, confirmaron objetivos asignados. A las 4 del 9 de enero, comenzó el cerco más grande desplegado contra una célula del CJNG en la historia de Guanajuato. Los retenes se establecieron sin incidentes. A las 4:15 horas, las 18 salidas de Celaya estaban bloqueadas por camionetas de la Guardia Nacional equipadas con escáneres vehiculares y perros detectores. Los primeros automovilistas que salían rumbo a trabajos matutinos fueron sorprendidos por la presencia militar masiva, inspecciones exhaustivas, revisión de documentación, verificación de placas. Cualquier vehículo con ocupantes sospechosos era retenido para interrogatorio. A las 5, las comunicaciones del CJNG se silenciaron. Los radios que los sicarios usaban dejaron de funcionar. En las casas de seguridad, los halcones intentaban reportar la presencia militar anormal en las calles, pero sus transmisiones se perdían en ruido electrónico. Comenzaron a usar teléfonos celulares sin saber que cada llamada estaba siendo interceptada y georreferenciada en tiempo real por sistemas de los murciélagos. A las 6 horas exactas, 17 puertas fueron derribadas simultáneamente en colonias de toda la ciudad. En la colonia residencial Celaya, 8 murciélagos entraron a una casa donde dormían 12 sicarios. Los criminales intentaron alcanzar sus armas, pero fueron neutralizados antes de disparar un solo tiro. 5 sicarios arrestados, 7 abatidos tras resistencia armada. Decomiso inmediato. 9 fusiles AR-15, 4 pistolas, 3 kilos de cristal empacado para distribución. En Villahermosa, otro equipo asaltó una bodega donde se almacenaban drogas. 6 sicarios intentaron escapar por la azotea. Los francotiradores apostados en edificios cercanos los obligaron a rendirse. Todos arrestados. Decomiso: 45 kilos de metanfetamina, 18 kilos de cocaína, $500,000 en efectivo. Pero en la colonia Los Murales, donde estaba El Tigre, la situación fue completamente diferente. El equipo de 30 murciélagos llegó a las 6:02 horas. La casa era una fortaleza, muros reforzados, ventanas con barrotes de acero, puerta blindada, cámaras de seguridad en cada esquina. Dentro estaban El Tigre y 20 sicarios, incluyendo 8 de sus jefes de plaza que habían llegado minutos antes para la reunión programada. Los murciélagos rodearon el perímetro completo. Francotiradores en azoteas con líneas de tiro a todas las ventanas, operadores de armas pesadas posicionados para derribar muros si era necesario. El comandante del operativo usó altavoz. Están rodeados. Tienen 1 minuto para salir con manos arriba. Esta es su única oportunidad. La respuesta fue una ráfaga de fusil AK-40 y 7 disparada desde una ventana del segundo piso. La batalla comenzó. Los sicarios tenían posiciones defensivas preparadas, sacos de arena bloqueando ventanas, fusiles AR-15 y AK-40 y 7 distribuidos en cada cuarto, cargadores de tambor con 75 cartuchos, granadas de fragmentación. El Tigre no tenía intención de rendirse.
había convertido esa casa en su álamo personal. Los murciélagos respondieron con fuego controlado. Francotiradores eliminaban a cualquier sicario que se asomara para disparar. Operadores con fusiles M4 cubrían los accesos. Un equipo preparaba explosivos para abrir brecha en el muro perimetral y permitir entrada desde múltiples puntos simultáneos. El enfrentamiento duró 4 horas. Las ráfagas de fusil eran constantes. Los vecinos de colonias cercanas se refugiaron en sus casas. Las escuelas suspendieron clases. El comercio cerró. Celaya quedó paralizada mientras el sonido de la batalla resonaba por toda la zona norte de la ciudad. A las 9:45, los murciélagos detonaron cargas explosivas que abrieron brechas en 2 muros laterales de la casa. 16 operadores ingresaron simultáneamente desde 3 puntos. Combate cuarto por cuarto, granadas de aturdimiento, fuego cruzado en pasillos estrechos. Los sicarios pelearon hasta el final, pero estaban superados en entrenamiento y equipamiento. A las 10:15, el Tigre fue localizado en el segundo piso, atrincherado en un cuarto con 5 sicarios. Seguía disparando. Un francotirador lo ubicó cuando se asomó para cambiar de posición. Un disparo preciso, el Tigre cayó abatido, sus 5 guardias intentaron rendirse, pero 2 murieron en el fuego cruzado, 3 fueron capturados heridos. El balance en los murales. El Tigre muerto. 19 sicarios abatidos incluyendo 7 jefes de plaza, 3 capturados con heridas graves, 0 bajas entre los murciélagos. 2 elementos heridos leves por metralla, pero el operativo no terminó ahí. Durante las siguientes 48 horas, los murciélagos cazaron a los sicarios sobrevivientes que se dispersaron por la ciudad intentando escapar del cerco. Los drones térmicos identificaban grupos sospechosos refugiados en casas abandonadas. Equipos móviles los rodeaban, ofrecían rendición. Si se negaban, entraban con fuerza. Entre el 9 y el 11 de enero, se ejecutaron 34 operativos adicionales en toda la zona metropolitana de Celaya. Cada uno resultaba en arrestos o abatimientos. La célula de El Tigre se desintegraba completamente. El 11 de enero a las 18 horas, el cerco terminó. Los retenes se levantaron. Celaya volvió a respirar. Pero ya no era la misma ciudad que había vivido 3 años bajo el terror del CJNG. El balance final del cerco militar en Celaya documentó uno de los golpes más devastadores contra el CJNG en Guanajuato durante la última década. 103 integrantes de la célula neutralizados. 84 sicarios abatidos durante enfrentamientos en casas de seguridad y operativos de seguimiento. 19 arrestados, la mayoría con heridas que requerían atención médica inmediata antes de ser trasladados a penales federales. Entre los muertos, el Tigre y 11 de sus 12 jefes de plaza, decapitando completamente la estructura de mando. 17 casas de seguridad desmanteladas. Cada una contenía evidencia de las operaciones criminales, equipos de comunicación, listas de víctimas de extorsión, registros de pagos a policías corruptos, drogas empacadas para distribución. Todas fueron selladas y entregadas a peritos forenses para análisis exhaustivo. 237 armas de fuego decomisadas. 140 fusiles de asalto entre AR-15 y AK-40. Y 62 pistolas de diversos calibres, 20 lanzagranadas RPG, 15 ametralladoras ligeras, más de 85.000 cartuchos en cargadores cargados listos para usar, 40 granadas de fragmentación. El arsenal completo equivalía al equipamiento de una compañía militar, 380 kilos de drogas aseguradas, 240 kilos de metanfetamina cristalizada, 90 kilos de cocaína, 50 kilos de marihuana prensada. Valor de mercado negro estimado: 45 millones de pesos. Suficiente droga para abastecer el consumo de toda la región del Bajío durante 3 meses. 12 millones de pesos en efectivo encontrados distribuidos en las casas de seguridad. Billetes de alta denominación almacenados en cajas de seguridad, mochilas deportivas, compartimentos ocultos en muebles, todo producto de extorsión, narcomenudeo y secuestros. 43 vehículos incautados.
camionetas blindadas que el Tigre y sus jefes usaban para moverse, vehículos de transporte de drogas con compartimentos secretos, autos robados con placas clonadas que los sicarios utilizaban en homicidios. El valor total superaba los 18 millones de pesos. Evidencia digital que comprometía a 40 policías municipales y estatales, teléfonos con mensajes que documentaban pagos de sobornos mensuales, alertas sobre operativos gubernamentales, coordinación para permitir tránsito libre de cargamentos de droga. Todos los elementos corruptos identificados fueron arrestados en operativos paralelos ejecutados el 12 de enero. Pero más allá de los números, el verdadero impacto fue territorial. La célula de El Tigre, que había controlado 6 municipios con 150 sicarios, quedó completamente eliminada, sin comandante, sin jefes de plaza, sin estructura operativa, sin arsenal, sin drogas, sin dinero, sin protección corrupta. Los murciélagos no capturaron criminales para que el sistema judicial eventualmente los liberara. Desmantelaron una organización completa hasta sus cimientos, asegurando que no podría reorganizarse. Este cerco militar demuestra que cuando el Estado decide recuperar un territorio controlado por el narco, puede hacerlo. Pero requiere voluntad política de desplegar recursos masivos, inteligencia profesional que mapee estructuras criminales completas y paciencia táctica para golpear en el momento exacto que maximice el daño. El Tigre no cayó por suerte. Cayó porque los murciélagos pasaron 8 semanas estudiando cada movimiento de su célula, identificando cada casa de seguridad, rastreando cada comunicación, esperando el momento en que toda la estructura estuviera vulnerable. Y cuando ese momento llegó, desplegaron 1,200 elementos para asegurar que no habría escapatoria. México necesita replicar este modelo en cada ciudad donde el crimen organizado opera con impunidad territorial. Primero, cercos militares sostenidos que aíslen ciudades completas durante el tiempo necesario para desmantelar células criminales sin permitir dispersión hacia municipios vecinos. La movilidad del narco es su mayor ventaja táctica. Eliminarla convierte a sicarios en objetivos estáticos. Segundo, despliegue masivo de fuerzas que superen numéricamente a los criminales. No se puede recuperar territorio enviando 20 policías contra 100 sicarios. Se recupera enviando 1,000 elementos contra 100 sicarios, eliminando cualquier posibilidad de resistencia efectiva. Tercero, tolerancia cero con estructuras corruptas que protegen al narco desde adentro. Los 40 policías arrestados en Celaya por colaborar con el Tigre son tan responsables de los 280 homicidios como los sicarios que jalaron los gatillos. Proteger criminales debe tener las mismas consecuencias que ser criminal, porque operativos como este nos recuerdan que ninguna célula del narco, por violenta o arraigada que esté, puede resistir cuando el Estado opera con profesionalismo absoluto y recursos adecuados. Los 103 sicarios neutralizados en Celaya no fueron víctimas. Fueron terroristas que convirtieron una ciudad en zona de guerra y recibieron la respuesta que merecían. Y detrás de cada casa de seguridad desmantelada, hay vecindarios que finalmente pueden recuperar la tranquilidad que el CYNG les robó durante años.